Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Voz News. Hoy viernes 26 de julio. Yo soy Verónica Silveri. Empezamos. Arrestan en Estados Unidos a dos de los líderes del poderoso cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Y tras días de silencio, Barack y Michelle Obama respaldan a Kamala Harris como candidata a la presidencia por el Partido Demócrata. Y en América Latina, a solo un día de las elecciones presidenciales en Venezuela, le contamos cómo se prepara el chavismo y la oposición para estos comicios. Voz News empieza ya. Y hoy comenzamos con esta noticia. El infame líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada García, y un hijo del Chapo Guzmán fueron arrestados en un aeropuerto privado en El Paso, Texas. Ambos narcotraficantes se enfrentan ahora a cargos en Estados Unidos. El Departamento de Justicia fue el encargado de hacer el anuncio. Se sabe que enfrentan múltiples cargos relacionados con sus roles en las operaciones de una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo, como lo es el cártel de Sinaloa. Asimismo, también se juzgarán por la fabricación y distribución de fentanilo. Y para hablar sobre este asunto tenemos con nosotros a Robert Arce. Él es experto en seguridad y exagente de la policía de la DEA. Bienvenido a Voz News, Robert. Buenos días, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo para aclarar este tema. Robert, ¿qué significa este arresto para los Estados Unidos? Es un golpe letal al narcotráfico mexicano, ¿no? Es un golpe fuerte para los narcos, pero lo que ellos siempre tienen personas que cuando cae un jefe, siempre va a haber una persona y grupos de personas que van a poder seguir con el mismo trabajo ilícito que sigue como con estos capos que cayeron. El que era muy fuerte, obviamente, Ismael El Mayo Zambada, él era un jefe. Y el hijo de Chapo Guzmán, él era alguien de verdad, no alguien tan significante. Ahora, Robert, a mí como a muchos, pues obviamente nos sorprende el hecho del arresto. Reconozco que es un gran logro, pero también sorprende que haya sido dentro de Estados Unidos, ¿no? Es algo curioso. ¿Esto deja clara alguna falla de seguridad fronteriza? Lo que dice, no, lo que pasó es que mis contactos me están diciendo que el hijo de Chapo Guzmán, que él se entregó a los agentes de la policía, de agentes federales del FBI o la DEA en México, y entonces hizo un pacto con los agentes que iba a ayudar a capturar a Mayo Zambada, porque estaba enojado porque él siempre le echaba la culpa a Mayo por la captura de su papá, de Chapo Guzmán. Y entonces yo pienso que mis contactos me están diciendo que esto ya tenían meses que estaban arreglando para tomar, como dicen, tomarle chueco a Mayo para capturarlo y llevarlo a los Estados Unidos. Pero ya tenían meses planeando y haciendo este pacto. Entonces, ¿fue más un acuerdo que una captura? Pues con el hijo de Chapo, él se entregó, pero dicen que Mayo, él estaba pensando que iba a ir para el sur de México y hacer una inspección de unos aterrizajes clandestinos ahí en el sur, y cuando se subió el avión, pensó que iba a ir para el sur de México sin saber que lo iban a entregar, pues ahí lo arrestaron a Mayo. Ahora, Robert, ¿cómo son este tipo de operaciones? ¿Se manejan con agentes encubiertos, infiltrados en la organización? ¿Cómo se manejan? En México es poco difícil trabajar como encubierto, lo que utilizamos. Yo trabajé en México varios años y ahí en México utilizamos personas de los mismos carteles criminales que ya tienen la confianza y que ellos nos pueden llevar directamente a la puerta de estos criminales. Y entonces es algo que quieres tomar meses, a veces años, tratando de ganar la confianza de estos criminales. Y entonces, pues, era algo, yo pienso que ya tenían bastantes meses planeando esto, y entonces finalmente tomaron la oportunidad
y cuando Mayo Zambada se subió al avión, pues se arrancaron y cruzaron la frontera. Y yo pienso que él estaba pensando que iba a ir al sur de México y entonces lo entregaron. Y ya nos decía, nos comentaba anteriormente, ¿no?, que siempre que cae un líder tienen a otro. Pero, ¿qué se espera para México con la caída de las cabezas de este cartel? Yo pienso que lo que vamos a ver, los que son leales al Mayo Zambada, obviamente van a querer vengar la captura de él. Y entonces vamos a ver, yo pienso que todos nosotros que trabajamos en México, violencia entre los Mayo y los Chapitos. Y entonces van a andar peleando por el poder y entonces también por todo el dinero que se puede ganar en el tráfico de la droga. Y entonces, desafortunadamente, yo pienso que vamos a ver mucha violencia entre los dos grupos. ¿Y esto tiene algún efecto rebote, por así decirlo, en su relación con Estados Unidos o en su trabajo con Estados Unidos? En Estados Unidos, disculpe. En los Estados Unidos la droga siempre va a seguir llegando. El problema que vamos a ver va a ser en México con la violencia. Y entonces es algo que vamos a tener que pues andar vigilando, porque yo pienso que se va a poner poco feo en estos meses. Y entonces vamos a tener que esperar a que arreglen ellos mismos, porque esto es una traición entre los grupos que ya estaban en conflicto. Ya tenían mucho conflicto los dos grupos. Pero justamente eso, señor Robert, ¿no cree que es la oportunidad, o mejor dicho, desde su experiencia, se lo pregunto, del gobierno de actuar, tanto del gobierno mexicano como del gobierno estadounidense, aprovechar la división que hay dentro de los grupos narcotraficantes? Sí, pues en un mundo ideal, sí, pero por el momento la cooperación entre el gobierno de México con los agentes antinarcóticos de los Estados Unidos, la relación es poco complicado. En tiempos pasados teníamos grupos que teníamos mucha confianza y desafortunadamente cuando llegó pues el presidente que está ahí en México en momento, nos quitó mucho grupo con que nosotros estábamos trabajando. Y ahorita no hay mucha cooperación entre los Estados Unidos y México, aunque ellos dicen que sí hay. Una desgarradora situación, sin duda alguna, muy dura, y esperemos que sí se solucione. Muchísimas gracias, Robert Arce, experto en seguridad y exagente de la CIA, por acompañarnos y aclararnos mucho más sobre este tema. Gracias. Pasa un buen día. Y seguimos con más asuntos relacionados. El reportero de Fox News, Peter Doocy, le preguntó ayer a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, sobre las recientes afirmaciones de que la vicepresidenta Kamala Harris nunca se desempeñó como la zar de la frontera. Veamos su respuesta. Democrats on Capitol Hill are being handed this card with talking points about the vice president and the border. Do you know who's handing this out? I have no idea. You probably should ask her campaign. So the first one says Vice President Harris was never appointed border czar. There's never been such a position. It doesn't exist. Why are Democrats so sensitive about the vice president and the border? Why are Republicans so sensitive about actually not owning up to them getting in the way of a border deal? Why? Why won't they own up to that? Why won't they own up to the last president told them not to move forward? Hay que recordar que zar de la frontera es un título informal que se le otorgó ampliamente a Harris en 2021 cuando el presidente Biden la nombró para manejar las causas fundamentales de la inmigración ilegal. Es decir, ella tiene responsabilidad directa con la crisis migratoria. Y Kamala Harris finalmente obtiene el tan esperado respaldo de los Obama, un anuncio que parece dejar asegurada su candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata. Vanessa Vallejo desde Washington nos explica. Adelante, Vanessa. Tras 5 días de silencio, hoy por fin los Obama han decidido darle su apoyo a la vicepresidente Kamala Harris. Y es que el domingo pasado, cuando el presidente Biden publicó en sus redes sociales que finalmente se hacía a un lado de esta carrera presidencial y que le pasaba la antorcha a la vicepresidente Kamala Harris, diferentes personalidades del Partido Demócrata empezaron a manifestar su apoyo público a la ahora vicepresidente.
Sin embargo, un silencio llamó mucho la atención y fue el silencio de los Obama, un expresidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama, que todavía tienen mucha popularidad, gozan de mucha popularidad, y además el presidente, que tiene unas relaciones muy importantes y un poder todavía muy grande dentro del Partido Demócrata. Y no solo es que durante estos 5 días los Obama no hubieran manifestado su apoyo públicamente a Kamala Harris, sino que además ese día el domingo, el expresidente Barack Obama publicó un mensaje en el cual decía: tengo una confianza extraordinaria en que los líderes de nuestro partido serán capaces de crear un proceso del que surja un candidato sobresaliente, por lo cual muchas personas especularon que el expresidente Barack Obama no le daría su apoyo a la vicepresidente Kamala Harris. De hecho, el New York Post publicó un reportaje en el cual decía que el expresidente Barack Obama cree que Kamala Harris no tiene la popularidad necesaria para vencer a Donald Trump en unas elecciones, lo cual es cierto porque durante estos más de 3 años y medio de administración Biden-Harris, lo que hemos visto en las encuestas es que la popularidad de Kamala es muy baja. Sin embargo, pues hoy finalmente ha llegado ese esperado apoyo. Veamos un fragmento del video a través del cual se publicó el apoyo de los Obama a Kamala Harris. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. I am looking forward to doing this with the two of you, Doug and I both, and getting out there, being on the road. But most of all, I just want to tell you the words you have spoken and the friendship that you have given over all these years mean more than I can express. So thank you both. Bueno, en los próximos días queda ver si este apoyo y este anuncio va a tener un resultado en las encuestas, y si vemos una Kamala Harris subiendo en las encuestas, fundamentalmente en esos estados púrpura en los cuales en las últimas encuestas Trump le llevaba la ventaja a Biden y ganaba en todos esos estados púrpura, y también en ese voto de esos grupos tan importantes para el Partido Demócrata como son los jóvenes, los afrodescendientes y los hispanos. Un voto que el Partido Demócrata está perdiendo y que poco a poco parece irse hacia el Partido Republicano. Veremos qué pasa en las encuestas de ahora en adelante con Kamala Harris y si se ve algún cambio después de este apoyo de los Obama. Y mire, la campaña del expresidente Donald Trump afirmó que aún no se pueden organizar ni acordar los detalles para un debate presidencial con la vicepresidenta Kamala Harris, porque los demócratas aún podrían ungir a un mejor candidato. La campaña de Trump, haciéndose eco de los rumores publicados en la prensa en los últimos días, sentenció en un comunicado que Barack Obama y algunos demócratas consideran que Harris no tiene la capacidad de imponerse en la elección del próximo mes de noviembre y por ende podrían impulsar a un candidato más centrista como el senador Mark Kelly, por ejemplo, un ex astronauta que representa el estado de Arizona. Y la reunión del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu con el expresidente Trump realizado el viernes en su resort en Mar-a-Lago, en Florida, es un esfuerzo por reparar la relación ya fracturada. Escuche bien, después de que el presidente Biden derrotara a Trump en las elecciones presidenciales de 2020, Netanyahu felicitó al presidente electo Biden, lo que llevó a Trump a criticar al líder israelí y fue citado diciendo: "No he hablado con él desde entonces". Netanyahu ahora está trabajando para reparar su relación con Trump. Durante su discurso del jueves ante el Congreso, el primer ministro rindió homenaje a los logros de Trump en Oriente Medio. Y en otros asuntos, la Corte Suprema de Nebraska confirmó la ley que restringe tanto la atención médica para jóvenes transgénero como el aborto. Según el máximo tribunal de ese estado, la ley no viola una enmienda constitucional estatal que requiere que los proyectos de ley se adhieran a un solo tema. El fallo se produjo luego de una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que representa a Planned Parenthood. El Tribunal Superior rechazó los argumentos del abogado de la organización, que argumentaba que la ley híbrida aprobada el año pasado violó la regla de un solo tema en Nebraska. Y Venezuela se prepara para las elecciones del domingo. Al regreso de la pausa, conversaremos con un periodista desde Caracas sobre los posibles escenarios de cara a estos comicios. Y recuerde que ya puede ver en Roku, Apple TV y Fire TV todos nuestros noticieros, programas de opinión y podcast de Voz Media. Si se perdió alguno de ellos, solo búsquenos como Voz News y allí encontrará todo nuestro contenido.
Y ya estamos de regreso e iniciamos con tema económico que, como no, a todos nos interesa. La inflación en Estados Unidos volvió a moderarse levemente en junio en línea con las expectativas del mercado, situándose en el 2,5% interanual tras el 2,6% de mayo, según el índice PCE. En un mes, los precios subieron un 0,1% tras permanecer estables en el mes anterior. El índice PCE se mueve en la misma dirección que el índice de precios al consumo, publicado a principios de julio, y sobre él indexan las pensiones. La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles de la energía y de los alimentos, se mantuvo estable a lo largo del año en el 2,6% como en mayo, pero se incrementó ligeramente durante el mes hasta el 0,2% desde el 0,1% del mes anterior. Todo esto de nuevo en línea con las expectativas del mercado. Y este domingo 28 de julio se realizarán en Venezuela las elecciones presidenciales luego de una campaña en la que el régimen chavista ha tratado de manipular la intención de voto con inhabilitaciones a líderes y dirigentes, además de agresiones y amenazas a opositores. Edmundo González es el principal opositor de Maduro ante la inhabilitación de María Corina Machado, quien ganó un proceso de primarias entre la oposición. Este viernes se realizaron algunas denuncias de impedimento de instalaciones de mesas, acreditación de testigos y miembros electorales. Sin embargo, según varias encuestas, la intención de voto hacia el candidato opositor podría lograr un cambio político en ese país. Pero ¿qué ha pasado en los últimos 11 años de gobierno de Nicolás Maduro? Durante el gobierno de Maduro en Venezuela se ha vivido la mayor ola migratoria de la historia contemporánea de América Latina. Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina y uno de los pocos estados del mundo en ser objeto de una investigación formal por parte de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Nuevo modelo económico sin controles para combatir la mayor inflación del mundo. En 2013, la economía venezolana inició una vertiginosa caída que para el año 2021 le había llevado a perder el 75% de su Producto Interior Bruto, una caída histórica de la producción petrolera. Durante el gobierno de Maduro también el volumen de petróleo extraído en Venezuela siguió en una senda de declive hasta llegar a una producción de 336.000 barriles diarios, un retroceso a la década de 1940. Y para hablar sobre este asunto tenemos con nosotros a Rommel Beitia, periodista y analista político desde Caracas. Rommel, bienvenido a Voz News. Gracias, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos para tocar este tema que a mí como venezolana, pues por supuesto también me interesa y nos pega mucho desde afuera. Rommel, ¿cómo está el ambiente en Venezuela? Empiezo por ahí. Las marchas del chavismo han dejado claro algo desde hace años, y es que la gente no tienen gente, ¿no? Por las imágenes que se ven. Mira, ese es el principal diagnóstico, el más sencillo. Ese es más allá del tema de las encuestas. Yo no soy muy fanático de las encuestas, pero cuando tú ves la calle te das cuenta de que está ocurriendo algo que es más o menos inédito, que es que ni siquiera con la gran cantidad de dinero invertido para movilizar gente con autobuses, ni así se están logrando hacer, esos llenazos que se hacían antes, que tú decías, bueno, pero es que pusieron a toda la gente del Estado y por eso llenaron la avenida. Ya ni así. O sea, una de las últimas concentraciones que hubo del chavismo, se gastaron más o menos $10.000 solamente en autobuses y ni así se pudo llenar ese lugar, si no me equivoco, en Maracay. Entonces, eso es un tema importante, porque eso te lleva a la diferencia tan grande que hay a nivel de lo que pudiera ser el resultado electoral, siempre y cuando la gente salga a votar, por supuesto. Estamos hablando de por lo menos 3 millones de votos de diferencia, que eso es una barbaridad. Eso es algo nunca visto. No quiere decir que la oposición nunca haya sido mayoría, pero hablando, digamos, de lo que es netamente lo técnico, ¿no? 3 millones de votos que estoy quitando 1 millón, ¿no? Para tener un margen de error. Pero 3 millones de votos de diferencia es algo inédito. Eso se ve en la calle, ¿no? Y justamente eso íbamos, Rommel, ¿hay algo diferente en estas elecciones más allá de todo lo que has visto? La oposición desde el año 2015, por decirlo así, lo voy a decir así, ¿no? Ha decepcionado a muchos ciudadanos, y te lo digo yo como venezolana, ¿no? Estamos cansados de intentar y ver que no se logra nada y que hay muertes de personas jóvenes, como si fuese una política convencional. ¿Qué hay de diferente este domingo?
Bueno, mira, eso es una excelente pregunta. Y qué bueno que hayas planteado eso de verdad. Porque, por ejemplo, como yo lo veo, es la primera vez que yo veo al chavismo de alguna manera siguiéndole la pauta a lo que está haciendo la oposición. Normalmente siempre ha sido al revés. O sea, la oposición va por un lado con una agenda y el chavismo va dándole y dándole palo, como se dice aquí en Venezuela, en cada acción que toman. Ahora ha sido lo contrario. O sea, el chavismo ha intentado mover todo hacia las protestas, por ejemplo. Mover todo hacia evitar que se genere una candidatura para la elección. O sea, el chavismo en realidad ha hecho todo lo posible por evitar que exista no el evento electoral, sino la participación de un candidato de verdad que tuviera a la gente con él. Y por primera vez, la oposición ha marcado la agenda y el chavismo no la pudo sacar, el chavismo no pudo generar protestas en el país, ¿verdad? Para que se generara todo el discurso de la violencia, por ejemplo, que no es violencia protestar, pero digamos hablando de lo que es el libreto, y tampoco lograron que al final se generara un tema de división luego de las primarias y tampoco lograron que no hubiera candidato. O sea, cuando tú ves tantos esfuerzos para que no haya, ¿verdad? Un candidato de lo que tiene que ver con la oposición real, tú entiendes que ahí hay un cierto temor porque no es fácil trabajar, por decirlo de alguna manera, con 3 millones de votos de diferencia. Esa es una de las cosas que yo veo distintas ahorita. La otra es la organización desde el punto de vista de los testigos, ¿no? Es la primera vez que la oposición tiene no solo testigos en todas partes, en todas las mesas, no es solo eso, es que los tienen organizados. O sea, el tema del voluntariado no es un mito y no es falso, te lo digo yo con propiedad, ¿no? Porque yo he visto no solo los números, sino que conozco a las personas que lo han estado organizando y he visto la data, he visto cómo entra, cómo se registra la gente, los diferentes procesos. Eso es algo inédito que no existía. El nivel de la organización civil y ese contacto, digamos, entre el liderazgo y la oposición, el liderazgo y la gente, es algo también inédito que va más allá de estar en la tarima. O sea, me paré en la tarima, dije una cosa, la gente me aplaudió y me fui. Sí. Ahorita hay una organización distinta. Ahora bien, ¿eso qué tanto va a poder repercutir en que se respete o no el resultado? Esa es la verdadera pregunta. Y en el voto, Rommel, porque es que, ¿cuáles son las posibilidades que tiene Edmundo González de ganar con un sistema electoral viciado? O mejor dicho, con todos los organismos viciados. Porque aquí está claro que el régimen dictatorial, criminal de Venezuela tiene todos los sistemas, los organismos, perdón, bajo su mando. Sí, por eso te digo, entonces, ahí, o sea, de haber cosas distintas, las hay. De haber garantías, oye, yo creo que no las hay. Ahora bien, cuando tú enfrentas este tipo de circunstancias, ¿verdad? Desde mi punto de vista, lo que no puedes hacer es no hacer nada. ¿Me explico? Entonces, yo sí creo que era importante para nosotros avanzar como venezolanos, digo para nosotros como venezolanos. ¿Eso va a generar que nosotros podamos tener un cambio de gobierno? No lo sé. Yo quiero creer, ¿verdad? Que, que este liderazgo que está conformado tiene un plan para poder navegar eso. ¿Me explico? Y te lo decía antes de entrar, digamos, acá en grabación. Cada quien tiene que tener un rol. O sea, yo creo que el rol de la gente es votar. Sí. Si tú vas y votas, es tu rol. No es tu rol que el liderazgo logre consolidar eso. Ese es el rol de ellos. Pero si tú quieres después demandarlo y exigirlo, tienes que votar. Y ya para concluir, Rommel, brevemente, lo mencionabas antes, ¿no? Pero quiero que nos profundices un poquito lo más breve que puedas. ¿Ves posible que el chavismo reconozca una derrota? Se habla mucho y aún hay muchos escépticos, ¿no? sobre este tema. Lo que pasa es que el chavismo ahorita no es una sola cosa y ese es justamente otro de los temas que hay ahorita diferentes. O sea, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales que hubo, no había ningún chavista en contra de Maduro en redes sociales. Ahorita hay chavistas haciendo campaña, pero cuando te hablo de chavistas, te hablo de gente como Andrés Izarra, no gente que, ay, bueno, era chavista y me volteé. O sea, estamos hablando de gente de peso. El chavismo, el monolito que tenía el chavismo no existe.
Entonces ahí es donde puede estar, digamos, de alguna manera la clave de no lo que vaya a hacer el liderazgo opositor el 29, sino lo que ya haya hecho con esa fractura. ¿Me explico? Porque hay una gran cantidad de gente que ve como única salida, la única manera de que pueda sobrevivir el chavismo como concepto, por así decirlo, es que Maduro salga y que haya una oportunidad de retorno dentro de unos años, como pasó en Brasil, ¿no? O sea, hay mucha gente que está apostando del lado del chavismo a esa fórmula de Lula. O sea, salió y entró otra vez. Aquí en este caso sería, bueno, salió Maduro y ir a otras elecciones futuras con otro candidato que pueda fortalecer y unificar al chavismo que ya no está unificado. Entonces, ahí está la clave de si se puede o no se puede reconocer esa derrota, qué tanto la oposición pudo, digamos, el liderazgo convencer o negociar con ese grupo que está en torno a Maduro y que no quiere que Maduro siga tampoco. Romel Beitia desde Caracas, muchísimas gracias por acompañarnos en Voz News, por darnos toda esta información y este punto de vista y reconocerte la labor que sigues haciendo como periodista en Venezuela. Los que trabajamos allá, sin duda alguna, sabemos que es una gran labor la que se hace. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, de verdad. Muchísimas gracias. Y la compañía ferroviaria francesa SNCF fue víctima este viernes de un ataque masivo que tuvo el objetivo de paralizar su red de trenes de alta velocidad. Esto afectó a 800.000 viajeros y se llevó a cabo a unas horas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Escuchemos en el siguiente reporte mucho más de esto. Según un comunicado de la empresa, se provocaron incendios voluntarios para dañar instalaciones que afectaron a las líneas de alta velocidad Atlántica, Norte y Este. La compañía estimó que el sabotaje afectó a 800.000 viajeros y advirtió que la alteración del flujo de transporte se prolongará al menos todo el fin de semana. La línea de alta velocidad del sureste no se vio afectada, pero varios trenes entre París y Londres también fueron cancelados a causa del ataque, según informó la compañía Eurostar. El gobierno francés indicó que los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad fueron movilizados para encontrar y castigar a los responsables. A pocas horas de la ceremonia inaugural, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, aseguró que tiene plena confianza en las autoridades francesas. ¿Qué tal, amigo? Samuel Rodríguez recibió una invitación de parte del primer ministro Benjamín Netanyahu para acompañarlo a él en su embajada antes de él reunirse con el Congreso. Lamentablemente, por otro previo compromiso, no pude hacer presencia, pero sí envié un representante. Lo que me impresionó de esa reunión, también de la reunión al frente del Congreso, cuando él se presentó ante la nación entera y cuando él se reunió en la Casa Blanca, en las afueras, hubieron grandes manifestaciones. Manifestaciones no en favor de Israel, no en favor de la justicia, en contra del acto terrorista del octubre del 2023. No, manifestaciones en favor de Hamas, en favor de Gaza, en favor de una ideología antisemética y antijudía. ¿Por qué menciono todo esto? Porque hay una implicación política estadounidense. Esa implicación se llama Kamala Harris. Kamala Harris, que es la representante del Partido Demócrata en la elección estadounidense para la presidencia del 2024, tiene un gran problema con el pueblo judío. Kamala Harris ha mostrado que no es una amiga fiel comprometida a Israel y al pueblo judío mundial. Ha mostrado súper empatía, y cuando digo súper, digo a tal nivel que no ha rechazado las acciones completamente, las acciones de Hamas en contra del gobierno y el pueblo de Israel. Kamala Harris ya tiene grandes dificultades para este año. Kamala Harris tiene una ideología rápidamente, radicalmente a la izquierda de Joe Biden. Nuevamente, Kamala Harris está a la izquierda. Y cuando digo a la izquierda, no 10, 20, 30. A la izquierda radicalmente a las ideologías, las enseñanzas y la política pública de Joe Biden. En la inmigración, ella cree que no debe de ser un crimen entrar a este país ilegalmente. En respecto a los impuestos, alguien le mencionó en una ocasión que si cree unos impuestos de 70-80%, ella dijo, estoy abierta a esa conversación. En respecto al petróleo, quiere remover todos los carros que utilizan el petróleo, la gasolina en este momento. Bueno, unas ideologías que corresponden más con Venezuela
Cuba, Nicaragua. Creo que serán los mejores amigos de Kamala Harris si ella ocupa la Casa Blanca. No es una exageración en decir ella es a la izquierda de Joe Biden, pero con el problema de Israel fácilmente podrá perder un grupo, un bloque electoral que podrá determinar la elección del 2024. Y seguimos, y escuche esto, unas inyecciones que se administran 2 veces al año para tratar el SIDA mostraron una eficacia del 100% en la prevención de nuevos contagios en mujeres, según los resultados de un estudio realizado en África y publicado por el New England Journal of Medicine. El fármaco llamado Sunleca y producido por una compañía estadounidense mostró eficacia, ya que no se produjeron contagios entre las niñas y mujeres jóvenes que recibieron la dosis en un estudio de unas 5.000 personas realizado en Sudáfrica y Uganda. Este medicamento está autorizado en Estados Unidos, Canadá, Europa y otros lugares del mundo, pero solo como tratamiento contra el VIH. La compañía dijo que estaba esperando los resultados de la prueba en hombres antes de pedir autorización para utilizarlo como protección ante infecciones. Y vamos a un corte comercial y al regresar nuestros analistas estarán con nosotros para conversar sobre los temas del día. Ya volvemos. Y ya estamos de regreso y mire, vamos con uno de los temas principales del día. Barack y Michelle Obama respaldaron públicamente la candidatura de Kamala Harris. El apoyo llegó tras días de un llamativo silencio en los que figuras destacadas del Partido Demócrata como los Clinton se fueron pronunciando a favor de la vicepresidente. Según algunas informaciones, Barack Obama habría dudado sobre si apoyar a Harris porque no estaba convencido de que podría vencer a Donald Trump. El exmandatario habría estado sopesando, en cambio, promover la candidatura de un candidato más centrista, algo así como el senador Mark Kelly, un exastronauta que representa al estado de Arizona. Y para hablar sobre esto están aquí ya preparados nuestros analistas, Vanessa Vallejo, periodista de Voz desde Washington, D.C., Esteban Hernández, periodista y economista, y Luisa del Rosal, catedrática, consultora y analista. Ahora, algo que no se puede ocultar es esta forma llamativa de mostrarle el respaldo y ver a Kamala con una campaña bien actuada, ¿no? Vimos al actual vicepresidente recibiendo una llamada de los Obama ofreciendo el respaldo para estas elecciones. Y Esteban, vamos a empezar contigo. Este video y esta producción, porque hay que decirlo, fue una producción. ¿Se puede decir que Kamala es definitivamente la candidata o crees que puede pasar algo aún en la Convención Nacional Demócrata? Mira, siempre hay posibilidades de que suceda algo, pero ya todo indica que evidentemente va a ser ella. Incluso cualquier persona que a estas alturas ya trate de, por así decirlo, quitarle la candidatura, ¿no? Anunciando su intención de correr para la presidencia. Recordemos que todavía tienen espacio para hacerlo. Yo creo que sería una especie de suicidio político, porque ya las personas que se estaban oponiendo a esta candidatura, quieran decirlo o no, la familia Obama y también la señora Nancy Pelosi han respaldado a Kamala Harris, que bueno, entiendo también por qué tenía las mayores posibilidades dentro de todo esto, porque también en teoría es la siguiente en la línea de sucesión del poder, ¿no? Porque tomando en cuenta, quiero decir, que es la vicepresidente en ejercicio, pero evidentemente ni Pelosi ni por supuesto los Obama le dieron su respaldo al inicio justamente porque tenían ese temor. Kamala Harris es una persona que incluso dentro del Partido Demócrata genera bastante rechazo, que incluso las encuestas estas que hablan de cuánto desprecio no genera el expresidente Trump ponían a Joe Biden y a la propia Kamala Harris en números incluso inferiores al propio expresidente Trump, y es por ello que yo creo que ellos estaban tratando de calcular, ¿no? Políticamente cómo poner a un candidato que quizás tenga más oportunidades, pero ya las circunstancias evidentemente la han llevado a que en un 99% digamos de seguridad o de certeza vaya a ser ella la nominada por el Partido Demócrata. Y esta pregunta, por supuesto, me la tienen que responder las tres. Luisa, vamos contigo. ¿Crees que Kamala Harris será la candidata o que todavía hay algo que puede cambiar hasta la Convención Demócrata? Mira, todavía todo puede pasar, pero los demócratas nos han enseñado que en el pasado, una vez que los elites de su partido escogen al candidato, así es. Lo vimos que pasó con Bernie, ¿verdad? Él tenía más apoyo y esto y lo otro, pero cuando se decidió, los superdelegados en la convención no le tocó a Bernie. Entonces, para mí, el hecho de que los Obamas y que Nancy Pelosi y que también el liderazgo ahorita del Congreso haya salido a decir, quiere decir que ya, esto es una coronación.
esto es lo que va a pasar. Podría haber murmuros, pero como dice Esteban, sería suicidio político porque ellos sí se marcan por los elites. Ellos sí se dejan llevar por la gente poderosa del partido y los más poderosos ahorita en el partido son los Obama y es Nancy Pelosi. Y ellos ya dijeron, he aquí. Yo también estoy de acuerdo que hubo un momento en el que pudo no haber sido ella. Ahorita se me hace que ya es demasiado tarde porque ha sido una coronación y a mí me da mucha risa porque este es el supuesto partido que habla siempre sobre los procesos democráticos y los electores y esto y lo otro. Esto ha sido un proceso cero democrático. ¿Cuándo en la historia de este país hemos estado tan cómodos con que un presidente diga, ya no quiero ser parte, ya no quiero ser candidato y nomás haya una coronación así de sencilla? Entonces, bueno, yo no veo cómo alguien que quiere tener un futuro político en este país se lanza contra Kamala Harris. En este momento ya no creo que tiene viabilidad. O sea, no hay manera para los donantes y otros de apoyar a alguien más. Lo conversábamos toda esta semana, Luisa, sobre los 14 millones de votos, ¿no? Y que Kamala fue escogida pues por los delegados. Vanessa, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Se queda Kamala Harris? ¿Es la candidata? Yo creo que sí, pero yo creo que lo que hemos visto no tiene precedentes en este país. Es decir, lo que hemos visto en los últimos meses o semanas no tiene precedente en este país. Literalmente acaban de traicionar al líder del partido, de enterrarle una puñalada por atrás, sus principales amigos, las otras cabezas del partido, porque no le estaba yendo bien en las encuestas y porque ya no tenían oportunidad de ganar. Si son capaces de hacer eso, son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, pues yo diría que sí, pero igual dejaría esa puerta abierta porque lo que nos ha demostrado el Partido Demócrata en las últimas semanas es que no tienen ninguna vergüenza y que son capaces de hacer las peores estrategias políticas que uno se pueda imaginar. Ahora, volvemos contigo, Esteban. ¿Crees que Obama se vio obligado a dar el respaldo? ¿Y qué significaría para los demócratas otro cambio de candidato? Ya decíamos que ninguno cree que suceda, pero en tal caso, ¿qué significaría? Bueno, yo creo que Obama sí, digamos, trató de no darle el respaldo. Por algo, cuando Joe Biden decide, digamos, abandonar la candidatura, él en su primer comunicado no le da este apoyo a Kamala Harris, más bien le agradece a Joe Biden por su supuesto gran trabajo, por su trayectoria, y no le da el apoyo inmediato. Él trató, al igual que la señora Nancy Pelosi, de que fuese otro candidato, pero en vista de que no pudieron, y ojo, lo entiendo, es porque es la vicepresidenta en ejercicio. Esto hubiese sido otra jugada y estoy seguro que se hubiese impuesto la voluntad de Obama y de Pelosi, pero en esta oportunidad, bueno, eran ellos como operadores políticos dentro del Partido Demócrata en contra de quienes tienen, bueno, la Casa Blanca. Joe Biden, a diferencia de Obama y de Pelosi, sí le dio su respaldo de inmediato y de una u otra manera eso fue lo que le dio la legitimidad y esta rápida ganancia, ¿no?, de los delegados que, digamos, en menos de 24 horas ya tenía los delegados suficientes para esta nominación. Pero ¿qué es lo que pasaría? Vamos a suponer entonces en ese escenario en donde la sustituyen. Si Kamala Harris es sacada no de la cabeza del ticket, sino del ticket completo, es decir, que no la dejan ni siquiera como vicepresidente, a nivel de logísticas tienen que hacer ciertos reajustes. Por ejemplo, tienen que prescindir de estas donaciones que les han hecho, porque la gente donó, los donantes donaron a Biden Harris. En estos momentos Kamala Harris puede mantener eso porque ella ya estaba en el ticket. Entonces, si ella se sale del ticket, esto es algo que evidentemente tienen que empezar de cero, aunque yo estoy muy seguro que con todo el apoyo mediático, cuando impulsan a una figura, y lo vimos con la propia Harris, son capaces de recaudar todo eso en cuestión de horas. Entonces yo no creo que ese sea el primer asunto. Yo creo que el asunto va más allá o va más que en el tema financiero, en el tema político, y es esta guerra interna que evidentemente se generaría si ya deciden hacer un segundo golpe de Estado, el primero en contra de Joe Biden y ahora entonces sería un segundo en contra de Kamala Harris. Y la otra gran pregunta sería, si deciden hacer esta sustitución, ¿quién quedaría? Porque se habla de personas más de centro. Gavin Newsom no es de centro, pero era el nombre que más estaba sonando en un principio. Tienen a los gobernadores Whitmer de Michigan y Shapiro de Pensilvania. Tienen al senador al que tú estabas haciendo referencia al principio de Arizona. Realmente, ¿quién hubiese tenido el apoyo, como decía Luisa, de las élites demócratas? Yo me inclinaría por Newsom, porque de hecho él es una ficha de la señora Pelosi, pero él tampoco cumple con esa parte de ser alguien considerado de centro. Luisa, vamos contigo. Sabemos muy bien la popularidad de los Obama, pero ¿son tan fuertes como para promover el voto a Harris, para cambiar el resultado de la elección? Mira, Esteban estuvo al punto con sus comentarios. Es que políticamente para ellos es difícil. Sí hay la oportunidad, sí puede pasar, pero también tienen que ver que ese es el partido que está obsesionado con el DEI, ¿verdad? Diversidad, inclusión.
cómo tú dices, soy ese partido y no le das la oportunidad a Kamala Harris, ¿verdad? Una mujer negra, esto, lo otro, aquí, allá. Es bien difícil para ellos porque muchos de los sustitutos que ellos seguramente preferirían contra el presidente Trump son hombres blancos. Entonces, ¿cómo le dicen a ellos, a sus donantes, a la gente que vota por ellos, oye, no, en fila no es realmente la mujer vicepresidenta, mitad negra, mitad asiática del sur, lo que sea. No, 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 se lo tenemos que dar a un hombre blanco o una mujer blanca como Whitmer. Entonces eso también políticamente es tan complejo en un partido que se rige tanto por cosas que no son política pública, más bien son cosas de diversidad. Y en una elección general eso es súper difícil. Entonces puede pasar, pero yo no veo en qué mundo ellos pueden justificar un cambio que no cause aún más problemas del que causó el que hayan permitido que el presidente Biden fuera su candidato. He aquí lo que ellos están. Entonces, para mí lo que va a pasar es que realmente más bien se van a enfocar no en la presidencia, pero van a cambiar su enfoque en gobernaturas, en la Cámara, en otros lugares donde piensan que pueden ganar. Porque yo sí pienso que al apoyar a Harris, los Obamas están haciendo una calculación política diciendo, bueno, no vamos a ganar la presidencia, pero ¿qué podemos hacer para ayudar al ballot? Y para ayudar al ballot, bueno, ella es una buena para decir, ya tenemos nuestros candidatos diversos, voy a ver dónde ayudo a otras personas. Yo creo que esto es políticamente astuto, realmente es. Dejo que no se gane la Casa Blanca para poder enfocarme en otros lugares. Es lo único que pueden estar haciendo, porque si no, no tendría sentido apoyarla. Su popularidad no es suficiente como para ayudarla a ganar. Es la verdad, es lo sencillo. Ahora cambiamos de tema, pero seguimos en la senda electoral con Kamala Harris. Y es que una encuesta reciente indica que los votantes aprueban la decisión del presidente Biden de poner fin a su campaña de reelección. El sondeo del New York Times y Siena College señala que un 87% de los votantes registrados dijeron que aprobaban la decisión del presidente de renunciar a un segundo mandato y solo el 9% de los encuestados dijeron que desaprobaban la decisión. Y Vanessa, empezamos contigo. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, que yo creo que es evidente para todo el país desde hace mucho tiempo que el presidente Biden no estaba bien mentalmente y creo que, a ver, yo entiendo cuando la crítica de que cuando han hecho todo esto, pues lo que hacen es quitarle la decisión a los demócratas, la decisión que tomaron sobre las primarias, pero más allá de eso, antes de eso, lo que hizo la élite del Partido Demócrata fue obligar a los votantes demócratas a votar por un hombre en el que ya nadie creía, en el que todo el mundo sabía que no tenía las capacidades para ser presidente, pero pues los obligaron a eso. Seguramente si ustedes cualquiera va y mira las encuestas de antes, pues es que era evidente que también la mayoría de los votantes demócratas, ya no de todo el país, pero de los demócratas quería desde hace mucho tiempo un cambio. Y yo espero que a la gente no se le olvide, que a los votantes demócratas no se les olvide que este es el partido que los engañó durante años y que ahora no solo los engañó, sino que ahora con toda la falta de vergüenza del mundo finge sorpresa. Ahora todos de la nada descubrieron que Biden estaba mal, como si no supieran nada, su equipo de gabinete también, su gabinete también fingiendo que ellos no sabían que el presidente estaba mal, los medios de comunicación fingiendo que ellos no sabían nada. Los engañaron durante años y luego se hicieron los que no se daban cuenta que el presidente no podía ni siquiera reconocer en dónde estaba, ni qué año era, ni cosas básicas. Esteban, te hago la misma pregunta y te sumo algo más. ¿Cómo crees que vayan a ser estos últimos meses de mandato de Biden? Bueno, en primer lugar tengo que estar de acuerdo con lo que está diciendo Vanessa, ¿no? En este momento, porque esto fue parte de un engaño que además los demócratas se pudieron haber deshecho sin ningún tipo de escándalos. Recordemos que Biden en su primer mandato había dicho que él iba a ser un presidente de transición, es decir, que a él fácilmente lo podían sacar en estos 4 años diciendo él está cumpliendo su palabra, no es que lo hizo mal, no es que está senil, pudieron seguir, digamos, engañando a la gente de esta manera. Y de una u otra manera esto hubiese estado acorde con las promesas que él hizo en ese primer mandato, pero decidieron, no entiendo por qué, quizás en algún momento pensaban que sí podían controlar estos comportamientos tan absurdos de Biden o que podían ocultarlo con mayor descaro, pero bueno, al final fue la soga al cuello que ellos mismos se pusieron. ¿Y cómo va a ser el resto de los meses bajo la presidencia de Joe Biden? Bueno, el mismo desastre a nivel de políticas públicas, evidentemente, porque nada cambia
dentro del gobierno, ni del gabinete, ni dentro de las políticas que están impulsando, pero yo creo que con muchos más cuestionamientos por parte de los ciudadanos, porque si él no está en capacidades de ser candidato, entonces, ¿qué indicativos, ¿no? ¿Qué señales podemos tener para creer que está en capacidades de terminar su mandato? Aunque también te digo algo, hoy justamente debatí con otros demócratas y ellos dicen que no, que él está muy bien mentalmente, ¿no? Solo que él decide bajarse de la candidatura porque los números no le estaban dando. A lo que yo pregunto, si ese era el problema, ¿por qué entonces se quedan con Kamala Harris? Porque cuando hicieron esas encuestas previo a que él se bajara de la candidatura, Kamala Harris estaba incluso peor que él. Entonces, no sé, ahí hay ciertas contradicciones. Yo creo que los demócratas lo que les toca es un periodo de explicaciones y de muchas explicaciones, no solamente en el área política, sino también en el área de las capacidades, en el área de las encuestas, y vamos a ver si esas explicaciones son suficientes para convencer a los votantes. Interesante punto, Esteban. Luisa, vamos contigo. Bueno, uno cosecha lo que siembra, ¿no? No puedo decir más de lo que dice Esteban. Esto ya lo venían venir. Yo creo que pensaron que la gente iba a estar tan descontenta con el presidente Trump que no importaba quién, si apoyaban a Biden, que iban a ganar de todos modos. Lo que se dieron cuenta es que el votante es inteligente. El votante está preocupado por la economía, por su familia, por la frontera que está abierta, por cómo va a seguir su vida bajo otros años de Biden-Harris. Y el votante dijo, no solo esto es un problema ahorita, no me importa quién pongas, los demócratas no tienen las políticas públicas que ayudan a mi familia. Entonces yo creo que los demócratas están despertando a decir, caray, a la gente sí le importa la política pública. Y eso es lo que digo, o sea, para mí esta encuesta lo demuestra. Y si uno ve la favorabilidad de ella, de Harris, es bajísima. Pero de nuevo, los demócratas no tienen muchas opciones, porque si deciden de hacer lo que deben de haber hecho, que es poner a un candidato más centrista como en su ticket presidencial, entonces están diciendo que no creen en las cosas que dicen sobre diversidad, sobre la mujer. Bueno, lo que a mí me interesa, se me hace muy interesante, es que están apoyando a la primera mujer, pero ellos son el mismo partido que dicen que no pueden definir lo que es una mujer. Entonces es muy confuso para mí. Pero bueno, en esa es la camisa de 11 varas que ellos se meten. Solo ellos, y ahora ya nos pueden salir. Vamos brevemente a una pausa comercial y ya volvemos. Nuestros analistas siguen con nosotros. Y seguimos con nuestros analistas y vamos ahora con este tema. Caen las cabezas del narcotráfico aquí en Estados Unidos, en Texas. A pesar de que el operativo fue un éxito, no quita que estos narcotraficantes fueron arrestados en suelo norteamericano. Luis, empezamos contigo. ¿Cuáles son tus impresiones de esto y qué mensaje manda Kamala Harris? Lo estábamos conversando anteriormente, que es zar de la frontera. Exactamente, qué interesante. Así decimos, justo cuando se viene una elección, de repente criminales que hemos estado buscando por años, que ha sido imposible, que la frontera ha estado abierta, de repente hay un gran... de alguna manera esta administración puede capturarlos sin ninguna coordinación con el gobierno mexicano, porque el presidente AMLO ha salido a decir que él no sabía nada de que esto iba a ser una coordinación por medio del gobierno americano. Súper interesante que no quieren coordinar con su aliado político, económico más fuerte, no le avisan. Muy interesante, para mí se me hace qué casualidad de las elecciones, que ahora una de las cosas que le va a pegar más a Kamala Harris en esta elección es la frontera. Es el tema número 1 para el votante. Y de la nada, pero como se dice en inglés, too little, too late, muy poco, demasiado tarde, para la gente que ha estado viviendo esta crisis fronteriza, para la gente que ha visto a sus comunidades llenas de fentanilo, con miedo, viendo muertes de niños. Esto va a tener poco impacto, pero ellos tienen que decir que ella hizo algo, le tenían que dar un gane. Y qué coordinación. Y yo sé que el votante se va a dar cuenta que esto está demasiado coordinado y de repente demasiado cerca de la elección. Vanessa, vamos contigo. Esto es solo un cártel. Por supuesto no hay que quitar el logro porque es el líder del cártel y por supuesto el hijo del Chapo, ¿no? Pero para estas cabecillas, ¿qué pasa con los demás? ¿Entran a suelo americano? ¿No les pasa nada? ¿Qué crees que puede pasar con esto? Bueno, yo creo que es evidente el desastre que hay en la frontera, el desastre que hay con las drogas, el desastre, como decía Luisa, con el fentanilo, todas las vidas que han estado llevándose estas drogas, todas las familias que han sido destruidas y que el gobierno ha hecho o muy poco, absolutamente nada, para ser más exactos.
Y creo que además de la economía, este tema de la frontera, de la inseguridad, pues es uno de los temas que más preocupa a los americanos. Y efectivamente, pues se supone que es Kamala o que era Kamala Harris la encargada, que ahorita lo están negando porque ellos no tienen ninguna vergüenza y pueden negar lo que dijeron hace una hora. Y sin ninguna vergüenza salen y dicen que no, que ellos no dijeron eso. Pero yo también creo y espero que pues el votante se dé cuenta de eso. Además, creo yo que ellos no tienen, ni con Biden tenían, ni ahora con Kamala van a tener la oportunidad de hablar de políticas, porque cada que hablan de políticas, pues es que no tienen resultados para mostrar. Entonces, creo que eso va a seguir, es decir, eso no va a cambiar con Kamala y espero que, pues, por todas esas cosas veamos un resultado diferente en estas elecciones que vienen. Esteban, con millones de cruces en los últimos años, miles diarios, ¿cuál debe ser la política más acertada para acabar con este desastre fronterizo? 8 millones, tengo entendido, parecido más o menos al éxodo de venezolanos producto de la crisis que evidentemente se está viniendo. Bueno, yo creo que lo primero es el tema de la retórica. Fíjate, y estoy convencido de esto, el presidente Trump, si regresa a la Casa Blanca, va a lograr disminuir estos pases ilegales sin necesidad de aplicar la primera política. Porque cuando tú empiezas a decirle a la gente, no vengas, digamos, vamos a ser bastante duros, vamos a empezar a aplicar las leyes, porque ahí están las leyes, lo que pasa es que no se aplican las leyes migratorias, entonces la gente se lo piensa 2 veces, porque antes de pagarle miles de dólares a un coyote, antes de arriesgar su vida con mayores probabilidades de que los deporten, se lo van a pensar 2 veces. ¿Qué es lo que sucede? Que esta administración, desde el día 1 de su campaña, se habían vendido, bueno, como justamente los proinmigración, venga todo el mundo, todo el que quiera, y eso de una u otra manera es lo que termina motivando a muchas personas. Sumado a eso, después el boca en boca, ¿no? Que se va regando. La gente que pasa, que se les permite pasar de manera ilegal, que se les permite, los detienen y los liberan ahí mismo, ellos van y les dicen a sus familiares, a sus amigos, mira, este fue el proceso por el que yo pasé, y eso de una u otra manera, bueno, es una bola de nieve que se va, que va empeorando, ¿no? Y que se va agrandando con el pasar del tiempo. Entonces, lo primero yo creo que es el tema de la retórica, y lo segundo justamente no tener políticas como la de la señora Kamala Harris respecto a la abolición de ICE, ¿no? De la policía migratoria, no tener políticas de fronteras abiertas, entender que, ok, si usted quiere venir a los Estados Unidos, hay maneras para hacerlo. Yo no estoy en contra de la inmigración, siempre que la inmigración evidentemente aporte algo positivo al país. Uno como venezolano e incluso, bueno, los mexicanos, ya que estamos hablando de cárteles de México, no vamos a querer que entren en este país esa, y me disculpan el término, basura. Tú no quieres importar la basura de otras naciones, tú quieres importar, en tal caso, lo mejor de otras naciones. Esto aplica a bienes y servicios, pero por supuesto también aplica a personas. Tú no quieres a los criminales del Tren de Aragua, no quieres a los del cártel de la droga, y esto fue algo que, por cierto, cuando el gobernador de Florida, DeSantis, lo denunció, que estaban entrando narcotraficantes y terroristas, lo llamaron una teoría de la conspiración. Ahora sí les toca admitirlo en año electoral. Vaya sorpresa. Luisa, Vanessa, Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, por cerrar esta semana cargadita de información. Muchas gracias. 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 Y para cerrar nuestro programa de hoy, les comentamos que más de 300.000 espectadores se juntaron a orillas del Sena en París, Francia, para ver el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos. Los atletas desfilaron por el centro de la capital francesa en una flotilla de barcos y botes en el marco de una extravagante ceremonia inaugural que fue seguida por miles de millones de telespectadores en todo el mundo. Más de 6.000 deportistas navegaron sobre las aguas del río Sena en un recorrido por los lugares más emblemáticos de esta ciudad. Y ahora sí hemos llegado al final de esta emisión y antes de despedirnos queremos invitarles a escribirnos sus opiniones, sugerencias, incluso casos o historias que quieran compartir con nosotros a nuestro correo electrónico contacto@voz.us. También los invitamos a descargar nuestra app en Fire TV, Roku y Apple TV. Además, no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde nos encuentra como @VozMedia, y con buenas noticias le comentamos que Voz sigue creciendo. Y ahora también puede seguir nuestro contenido en la plataforma de Revolver Podcast, donde tendrán una gran variedad de programas de todo tipo y con todo tipo de opiniones, mostrando la realidad que muchos se niegan a ver. Yo soy Verónica Silveri. Hasta la próxima.